Evangelio del día, proclamación del Evangelio de Jesucristo según Lucas 10:1-9. En ese tiempo, el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él debía ir. Y les dijo: La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Entonces le pregunté al dueño de la cosecha: enviar obreros a la cosecha. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis ni cartera, ni bolso, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En cualquier casa donde entréis, decid primero: la paz sea con esta casa. Si allí vive un amigo de la paz, tu paz reposará sobre él. Si no, ella volverá contigo. Quédate en esa misma casa, comen y beben lo que tienen, porque el trabajador merece su salario. No vayas de casa en casa. Cuando entras a una ciudad y eres bienvenido, come lo que te sirven. Sanar a los enfermos que están allí y dile al pueblo: el reino de Dios está cerca de vosotros. De nada a nuestra reunión diaria aquí en el canal Cartas do Seu. Todos son bienvenidos y bienvenido. Y también será muy importante para ti, ya está aquí conmigo ahora mismo, ya sigue dejando un me gusta, un pulgar hacia arriba, un pulgar hacia arriba. Aquí en el video, suscríbete aquí en el canal. También si aún no estás registrado, y entonces haz esto también. El Evangelio llega a cada vez más personas. Intercambio. Hermanos y hermanas, miremos juntos el Evangelio de hoy. Cierren los ojos un momento e imaginen la escena. Jesús elige a 72 y los envía. No envía ángeles ni héroes invencibles, sino hombres sencillos como nosotros para preparar el camino, para ser la voz de la esperanza allí donde Él aún no ha llegado. Y en este envío, en esta misión, reside la clave para comprender nuestros propios caminos, nuestras luchas íntimas, las que llevamos en secreto, como un peso en el alma que nadie más ve. Cuando Jesús dice: la mies es mucha, pero los obreros pocos, habla de la inmensidad del dolor humano, de la inmensa cantidad de corazones heridos, sedientos de un bálsamo que nosotros mismos a veces dudamos en ofrecer, o que incluso buscamos donde no debemos. Quizás tú, escuchándome ahora, te sientas como uno de estos obreros exhaustos, o peor aún, sientas que la mies misma ha sido abandonada. Una tierra fértil donde la alegría se ha negado obstinadamente a nacer, donde la ansiedad ha echado raíces profundas, sofocando la paz que tanto anhelas. Jesús no nos engaña, dice claramente: los envío como corderos en medio de lobos. Qué frase tan poderosa, qué honestidad tan brutal. Es un reconocimiento de que la vida, especialmente la de quienes buscan amar y servir, no es un cuento de hadas, sino un campo de batalla donde acechan la traición, la pérdida y la enfermedad. Piensa en tu herida más íntima, la mala salud, el familiar que se muda, el dolor que no desaparece. Los lobos acechan tu corazón de cordero, pero es precisamente ahí, en tu fragilidad, donde reside tu mayor fortaleza, tu capacidad de ser manso, pero no quebrantado. Es fácil escuchar esto y pensar: Padre, pero ya estoy destrozado, lo di todo y recibí el abandono. Es la voz del desánimo, la voz de la amarga experiencia que te habla profundamente. Pero considera la instrucción: no lleves bolsa, ni alforja, ni sandalias. Es una invitación al desapego, a la confianza radical. Si cargas con el peso del dolor, la necesidad de controlar lo incontrolable, llevas demasiado equipaje para un viaje que exige ligereza. Deja atrás el resentimiento de esa palabra dura, el peso de esa expectativa frustrada. La misión comienza con la paz. En cualquier casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. La paz que Jesús nos envía no es la ausencia de guerra, sino la presencia de Dios en el caos. Es esta paz la que necesitas declarar para tu ser interior, para esa casa que está en ruinas por una pérdida irreparable o una traición inesperada.
si no declaras paz para tu alma, ¿cómo la declararás para los demás? ¿Qué pasaría si la paz volviera a ti, como dice el texto? Esto significa que incluso en el rechazo, incluso en el fracaso del intento de sanación o reconciliación, el esfuerzo no fue en vano. El bien que ofreciste no se perdió. Te regresa como energía renovada, como la certeza de que la semilla fue sembrada y el valor de tu gesto permanece intacto. La paz que regresa es el consuelo de Dios que dice: Hijo mío, has hecho tu parte. Descansa en mi amor. El llamado es a permanecer. Quédense en esa misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den. No necesitamos ir de una experiencia a otra, de un consejo a otro, buscando una salida a nuestro dolor. La sanación reside en la permanencia, en la humilde aceptación del lugar donde la vida nos ha plantado, aunque sea un lugar de dolor. Permanezcan en su fe, aunque sea débil. Permanezcan en su búsqueda, aunque la respuesta tarde. El trabajador merece su salario, y su salario es la paz que florece en la paciencia. Por eso, hijos míos, el mensaje es claro y contundente. Las dificultades, la ansiedad que sofoca, la lucha familiar que los desgarra, la enfermedad que los atemoriza, no son señal de que Dios los haya abandonado. Son el campo donde fueron enviados a sembrar su propia paz. Usen su fragilidad, su condición de cordero, no como excusa para el miedo, sino como condición para recibir la fuerza de la gracia. No corras de casa en casa, de solución en solución. Detente, respira hondo y di: el reino de Dios está cerca de mí. Él está en tu lucha, Él está en tus lágrimas, Él está en la fuerza que ni siquiera sabías que tenías para levantarte un día más. Sanar la herida comienza sanando la desesperación. Confía en el envío de Jesús. Tú eres la cosecha y el trabajador. Levántate y proclama la paz, primero a tu propio corazón. Hermanos míos, si en el capítulo anterior hablamos de la dureza de ser enviados, de la realidad de los lobos que nos rodean, ahora debemos ahondar en la profunda soledad que a menudo acompaña a esta misión. Jesús los envía de dos en dos. Este detalle, fácil de leer, tiene un inmenso peso psicológico y espiritual para quienes se sienten solos, para quienes enfrentan el dolor de la pérdida o la frialdad de la traición, donde antes había calidez. ¿Quién de nosotros no ha mirado hacia otro lado en un momento de dolor insoportable y se ha encontrado solo, pensando que el otro, prometido en el camino, ese hombro amigo, se había alejado? El dolor de la soledad, hijos míos, es uno de los lobos más crueles. Se viste de ansiedad, susurrando que su dolor no importa, que nadie lo comprende de verdad. Se alimenta de la herida familiar, la que nos hace sentir huérfanos incluso con padres, aislados incluso en un círculo social. Nos hace dudar de nuestro propósito, nos hace preguntarnos: ¿por qué yo? ¿Por qué esta carga la llevo solo yo? Y la respuesta de Jesús en el Evangelio es un bálsamo. La misión siempre es compartida, aunque ahora te sientas físicamente solo. Ser enviado de dos en dos no es solo una estrategia logística, es una lección de humanidad y reciprocidad. Si te encuentras en tu momento más frágil, luchando contra una enfermedad crónica o intentando reconstruir tu vida tras una gran pérdida, tu compañero podría ser tu fe, tu esperanza tenaz, el recuerdo de un amor que te sostiene. Tu compañero podría ser tu propia fuerza interior, la que forjaste en la batalla, la que ni siquiera sabías que existía hasta que la vida te obligó a usarla. Piénsenlo, a los 72 se les dijo que no llevaran nada, ni siquiera una cartera. ¿Qué les quedaba, además del mensaje y el uno al otro? Dependencia mutua. Su mayor dificultad, ya sea una crisis familiar que los desvela o una traición que les roba la confianza, los obliga a mirar hacia un lado, hacia adentro, y reconocer que no estaban destinados a llevar la carga solos.
La negación de esta ayuda, el orgullo de decir, puedo hacerlo solo, es lo que nos hunde en la depresión y la ansiedad. Nos enseñan a ser fuertes, a ocultar nuestras lágrimas. Pero el Evangelio nos invita a ser vulnerables, a ser corderos que incluso entre lobos confían en la presencia de su pareja. ¿Quién es tu pareja hoy? Podría ser el Dios que te ama incondicionalmente, la terapia que te ayuda a reconocer tu dolor, el grupo de apoyo que te acoge o el abrazo de alguien que, incluso sin comprender tu lucha, simplemente permanece a tu lado. No rechaces esta ayuda, este segundo que te acompaña en tu camino. La carga de la culpa, la que pesa sobre las heridas familiares, es una de las más difíciles de soltar. Te culpas por lo que hiciste o dejaste de hacer, por lo que dijiste o por tu silencio. Pero al enviarte, Jesús no deja lugar al remordimiento paralizante. Te encomienda una tarea: curar a los enfermos. Tu sanación y tu misión van de la mano. Empieza por sanar al enfermo que llevas dentro, al que se siente traicionado, al que se siente indigno. Tu compañero en este camino es tu propia capacidad de perdonarte, de acogerte con la misma ternura que le mostrarías a un amigo. La vida familiar, amigos míos, es el primer campo de misión. Es allí donde más atacan los lobos del dolor y el resentimiento. Y es allí donde debe comenzar la sanación. Si su hogar se ha convertido en un campo minado de silencio y acusaciones, la paz que necesitan declarar, como instruyó Jesús, es la paz del perdón, la paz de quienes se niegan a ser rehenes del pasado. Su presencia, su perseverancia en amar a pesar del dolor, es el mensaje más grande que el reino de Dios puede enviar a su hogar. Por lo tanto, no te sientas como un corderito aislado. Formas parte del dúo de la fe, del dúo de la esperanza. El coraje para afrontar la enfermedad, la ansiedad y el duelo proviene de saber que no estás indefenso. Deja de ver tu herida como el punto final y empieza a verla como el punto de partida para la sanación. La misión de traer paz al mundo comienza cuando permites que la paz entre en tu hogar interior. El reino está cerca y se manifiesta en la fuerza que encuentras para no rendirte, para avanzar de dos en dos con el amor y la esperanza como compañeros inseparables. Queridos, profundicemos ahora en la esencia de la instrucción de Jesús, la naturaleza radical de la abnegación. Él manda: no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Esto no es solo una recomendación para la pobreza material. Es una cirugía del alma, una invitación a soltar lo que usamos como muleta para escapar de nuestra verdadera misión y nuestro dolor. Piensen honestamente, ¿cuál es su bolsa hoy? ¿Qué cosas innecesarias llevan consigo que les roban la energía para sanar y ser sanados? Para quienes sufren ansiedad, la bolsa es la necesidad neurótica de control, el esfuerzo incesante por anticipar todos los resultados posibles, agotándose en un futuro que aún no existe. Para quienes experimentan duelo, la bolsa es el peso de la culpa, el tesoro oculto de qué habría pasado si hubiera actuado de otra manera, que impide que el corazón se abra a recuerdos reconfortantes, transformando el amor que quedaba en un dolor paralizante. Y para quienes enfrentan la herida de la traición o un conflicto familiar, la sandalia puede ser la prisa por escapar, el deseo de ignorar la realidad en lugar de afrontarla con valentía. Jesús nos pide que caminemos descalzos, metafóricamente sintiendo la aspereza del suelo. Esto significa afrontar el dolor de la pérdida, la crudeza de la enfermedad, la frialdad del abandono, sin las defensas que nos creamos. Es en nuestra carencia, en nuestra fragilidad expuesta, donde se manifiesta la fuerza de Dios. ¿Te han traicionado? Tu cartera es el deseo de venganza o la amargura. Jesús dice: suéltala. ¿Estás enfermo?
Tu sandalia es la negación de tu condición. Él dice, siente el suelo, pide ayuda. Es en nuestra desnudez emocional donde somos más receptivos a la sanación. Y la orden de no saludar a nadie en el camino no es de mala educación. Es concentración total, es urgencia. ¿Cuántas veces, hijos míos, se pierden en distracciones, en compromisos vacíos, en chismes y superficialidades, solo para evitar tener que enfrentar la dificultad que late en su hogar, en su matrimonio, en su salud? Este no saludar es un llamado a cortar el ruido externo que les impide escuchar la voz de Dios y la voz de su propia conciencia. Es hora de dejar de dar explicaciones innecesarias y empezar a enfocarse en su verdadera misión, la búsqueda de la paz. Esta paz, amigos míos, es lo primero que debemos declarar al entrar en cualquier lugar, incluyendo nuestro propio corazón. Nuestro hogar interior, herido por el dolor o la pérdida familiar, necesita escuchar el decreto. Paz a esta casa. No importa cuán desordenada esté, cuán contaminada esté por el resentimiento o el miedo. El primer acto de sanación es declarar que, a pesar de todo, elegimos la paz. Si nuestros corazones están agobiados por la ansiedad, es porque intentamos cargar con un futuro que no nos pertenece. Si está herido por la traición, es porque cargamos con un pasado que no podemos cambiar. Jesús nos libera de estas ataduras. Nos envía a ser libres, a ser trabajadores que merecen su sustento, no por la acumulación, sino por la dedicación. Por eso, te invito hoy a hacer un inventario. ¿Qué soltarás para caminar más ligero? ¿Qué peso de culpa, frustración y resentimiento dejarás a un lado del camino para cumplir con tu llamado? Tu mayor desafío, ya sea de salud, familiar o emocional, es tu cosecha. Necesita obreros sin cargas, enfocados y llenos de paz. Comienza tu sanación interior ahora, descalzo y ligero, declarando que el reino de Dios está cerca de ti. En este preciso momento de lucha y esperanza, volvamos, hijos míos, a la instrucción que afecta directamente nuestra vida comunitaria y sobre todo nuestras heridas familiares y sociales. En cualquier casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. ¡Qué mandamiento tan profundo que exige una transformación interior incluso antes de cualquier acción externa! ¿Cómo podemos traer paz si nuestros propios corazones están en guerra? ¿Cómo podemos sanar el hogar ajeno si nuestra propia casa interior está en ruinas, corroída por la ansiedad, el miedo a la pérdida o el dolor de la traición? Aquí, Jesús nos enseña que la misión no es un acto de proselitismo ni de imposición. Es una prueba de autenticidad. Antes de cualquier palabra, antes de cualquier enseñanza, el discípulo debe irradiar paz. Si estás inmerso en la amargura de una disputa familiar sin resolver o paralizado por el miedo a una enfermedad grave, lo primero que debes hacer es encontrar la paz en tú mismo y solo entonces ofrécela. La paz que ofreces es tu propia alma transfigurada por la confianza en Dios. La condición para que la paz descanse es clara. Si un amigo de paz habita allí, tu paz reposará sobre él. Si no, volverá a ti. Este es uno de los pasajes más liberadores del Evangelio para quienes cargan con el peso del rechazo o el fracaso. Piensa en el dolor de intentar reconciliarse con un familiar que ha endurecido su corazón. Piensa en la frustración de acercarse a un amigo traicionero y que lo rechace. La herida del rechazo es profunda y nos hace dudar de nuestro valor y de nuestros esfuerzos. Pero Jesús dice, tu paz, tu intención pura, nunca se pierde. Si el otro, por libre albedrío, viejas heridas o ceguera de corazón, no es un amigo de la paz, tu ofrenda regresa a ti. Esto es un inmenso consuelo, un ancla psicológica. Significa que tu esfuerzo por perdonar, tu intento de amar a pesar del dolor,
no fue en vano. El bien que sembraste, aunque no florezca en el corazón del otro, regresa al tuyo, irrigando tu alma, fortaleciendo tu fe y protegiéndote del resentimiento que mata. Esta instrucción de Jesús es la clave para superar la culpa paralizante. A menudo nos culpamos por la infelicidad o la falta de paz de quienes amamos, especialmente en nuestra familia. Nos sentimos responsables de sanar la ansiedad de un hijo, la amargura de un cónyuge, la enfermedad de un padre. Jesús nos recuerda nuestra responsabilidad, sí, que es oferta paz, pero nos libera de la responsabilidad de resultado. El resultado es la libertad del otro. Cuando la paz regresa, nos enseña sobre límites saludables. Dice, ya hiciste tu parte, ahora confía y cuida el jardín que es tu propio corazón. Es un llamado a la motivación resiliente. Usa la energía que de otro modo se gastaría en frustración para sanar tu enfermedad interior. Sana tu desesperanza. Sana tu miedo. La misión más urgente es restablecer la soberanía del reino de Dios en tu alma. Por lo tanto, hermanos míos, no se aferren a la amargura de la no aceptación. No permitan que el rechazo ajeno defina su valor. Su misión es traer paz, y si el lugar al que llegan no la acoge, ya sea un ambiente laboral tóxico, un círculo de amistades superficiales, o incluso una familia en crisis, la paz regresa a ustedes como un escudo, como una confirmación de su rectitud. Declaren la paz a su propio ser, y esta paz será su fuerza para permanecer, sanar y finalmente decir con total convicción, el reino de Dios está cerca de ustedes, incluso y especialmente en medio de su lucha. Capítulo 5. Amigos míos, sigamos profundizando en la radicalidad práctica del Evangelio. Jesús continúa su instrucción con un enfoque que toca directamente nuestra dificultad para aceptar la provisión y abandonar la inconstancia. Quédense en esa misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el trabajador merece su salario. No vayan de casa en casa. Este mandato, tan sencillo, es un remedio poderoso contra la ansiedad y la falta de fe que nos aquejan en las crisis. El mandato de permanecer es una invitación a la estabilidad emocional y espiritual. Para quienes sufren ansiedad, la tentación siempre es escapar, la búsqueda incesante de una solución mágica, un cambio de aires, una nueva relación que sane las heridas de la anterior. La inestabilidad se convierte en adicción, pero Jesús dice, permanezcan. Manténganse firmes en el lugar donde Dios los ha plantado, incluso si ese lugar es el lecho de una enfermedad difícil, el hogar destrozado por una pérdida, o la mesa donde el silencio del dolor es más fuerte que las palabras. Es en la permanencia, hijos míos, que la sanación ocurre. Al aceptar con humildad lo que sea que tengan, ya sea poco apoyo, dificultades económicas o un diagnóstico incierto, aprendemos a depender no del lujo, sino de la gracia. La aceptación no es pasividad, sino la valentía de decir, aquí se forjará mi fe, es con lo que tengo que reconstruiré mi vida. Las dificultades familiares, por ejemplo, no se resolverán huyendo de ellas, sino perseverando, insistiendo en el amor y la búsqueda de la paz, aunque la respuesta tarde en llegar. No vayan de casa en casa. ¿Cuántos de nosotros, en tiempos de crisis, saltamos de consejo en consejo, de gurú en gurú, de terapia en terapia, buscando una fórmula mágica que nos evite la ardua tarea de mirar hacia adentro? La traición nos lleva a buscar validación en otros brazos. La pérdida nos lleva a la negación y a buscar sustitutos para el vacío. Pero el Evangelio nos llama a la fidelidad, primero a nuestro propio proceso de sanación y luego a la misión que se nos ha encomendado. Surge la gran verdad motivadora: el trabajador merece su salario. Esta es la promesa de que tu esfuerzo, tu perseverancia en medio de la lucha, no es en vano. Tu salario
no es necesariamente riqueza material, sino paz profunda, resiliencia inquebrantable, la certeza de que el dolor que soportaste con fe te ha transformado. Si estás luchando contra una enfermedad, tu salario es la fuerza para luchar un día más. Si atraviesas una crisis familiar, tu salario es la sabiduría y la libertad de amar sin destruirte. Este pasaje es un antídoto contra la mentalidad de víctima. Nos eleva a la dignidad de trabajadores. Si te sientes traicionado y abandonado, tu tarea no es lamentarte eternamente, sino trabajar en la reconstrucción de tu autoestima. Si la ansiedad te asfixia, tu tarea es trabajar en tu respiración, tu oración, tu presencia en el aquí y ahora. Tienes derecho a ser sostenido, a recibir alivio, a ser recompensado con la paz que trae la perseverancia. Por lo tanto, los invito a dejar de andar a la deriva. Permanezcan en su búsqueda de Dios, permanezcan en su intención de perdonar, permanezcan en su rutina de autocuidado y en la lucha por su salud. No cambien su hogar, su propósito, su familia, su identidad por distracciones pasajeras. El reino de Dios está cerca y se manifiesta en la valiente estabilidad de quienes confían en la provisión, de quienes aceptan la mesa sencilla que ofrece la vida, sabiendo que su fidelidad será inevitablemente recompensada con una paz que trasciende todo entendimiento. Capítulo 6. Hemos llegado al punto crucial del Evangelio que nos conmueve y motiva, hermanos míos. El mandato a la acción que transforma el dolor en propósito. Jesús dice: curen a los enfermos que están allí y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Aquí está el puente entre nuestro sufrimiento personal y la misión universal. Entiendan, la sanación del mundo depende de su capacidad para sanar las heridas que los rodean, y esto comienza con las suyas. La instrucción no dice curar a quienes no tienen problemas, sino a los enfermos. La enfermedad, en este contexto, es todo aquello que nos roba la integridad, la salud del alma. Es la ansiedad que paraliza, el dolor que se convierte en desesperación crónica, el resentimiento por la traición que corroe el corazón, el dolor familiar que drena la energía vital. La cosecha es abundante porque la cantidad de almas enfermas es inmensa, y quizás tú, que me escuchas, seas uno de esos enfermos hoy que necesita dejarse sanar para sanar. La sanación que estamos llamados a realizar es, ante todo, la sanación de la desesperanza. Cuando surge una dificultad, ya sea de salud, una pérdida o una crisis familiar, el primer síntoma es la incredulidad en la posibilidad de un futuro mejor. Sentimos que el lobo ha vencido, que el sufrimiento es nuestro destino final. Pero Jesús nos envía a ser agentes de sanación, y la sanación comienza con su palabra y su actitud. El reino de Dios está cerca de ti. Esta frase no es una promesa vacía, es una declaración de que la fuerza de Dios, su soberanía de amor, es aquí en medio de tu enfermedad, tu incertidumbre, tus dificultades económicas o emocionales. El reino no está en un lugar lejano al que debas llegar después de la muerte, sino en tu valentía para respirar hondo, perdonar a quienes te han herido y amar incondicionalmente a pesar del dolor que te han causado. Para quienes han sufrido una traición, sanar a los enfermos significa dejar de repetir la historia del dolor y comenzar a reescribir la historia de su superación. Para quienes sufren ansiedad, sanar significa dejar de proyectar el miedo en el futuro y plantar los pies en la roca del presente. Para quienes enfrentan una enfermedad en su familia, sanar significa transformar el miedo en servicio, la preocupación en oración activa, convirtiéndose en un faro de esperanza para sus seres queridos. Tu acción, impregnada de fe, es el milagro que Jesús espera. El Evangelio vincula la sanación física con la declaración de la cercanía de Dios.
Esto nos muestra que la salud plena es inseparable de nuestra conexión con lo divino. Si tienes problemas de salud, no veas el tratamiento como un simple procedimiento médico, sino como un acto de fe en Dios, quien obra la sanación en todas las cosas. Tu cuerpo es un templo, y el cuidado que le dedicas es la materialización de tu creencia en la dignidad de la vida que te ha sido dada. Por tanto, amados hijos míos, levántense de su postración. Su sufrimiento, su cicatriz, no es señal de debilidad, sino prueba de que sobrevivieron, y es a partir de esta experiencia que su voz cobra más fuerza. Sean la sanación que el mundo y su familia necesitan, declarando con su vida, su resiliencia y su paz tenaz. El reino de Dios está cerca. No hay mayor motivación que saber que su lucha diaria es en sí misma un acto de misión y amor. Hermanos míos, tras haber experimentado el envío, el despojo y la sanación, el Evangelio nos confronta con la dura realidad de la no aceptación, una experiencia que toca las heridas más profundas de quienes se sienten rechazados, incomprendidos o marginados. El texto bíblico, que no me enviaron íntegramente, pero que conocemos íntimamente, anticipa el aparente fracaso de la misión. La instrucción de Jesús no se limita a la sanación y la proclamación, se extiende a qué hacer. Pero cuando entréis en una ciudad y no seáis recibidos, salid a sus calles y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos pega a los pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, el reino de Dios está cerca. ¡Qué lección de libertad y amor propio! ¿Cuántos llevamos en el corazón el polvo de relaciones fallidas, promesas incumplidas y entornos familiares o laborales que nos dejaron vacíos? Traición, pérdida dolorosa, rechazo. Todo se nos pega como polvo fino, transformándose en resentimiento, amargura y un peso que nos impide avanzar y cumplir nuestra misión. Jesús nos enseña a sacudirnos el polvo, y este es un acto de profunda sanación psicológica y espiritual. No significa ignorar el dolor ni ser indiferente. Significa negarse a ser definido por la negatividad de la otra persona. Si te has esforzado por sanar una herida familiar, has ofrecido perdón y has buscado la reconciliación, pero te has topado con un muro de frialdad e ingratitud, no tienes por qué cargar con el peso del corazón endurecido de otra persona. Sacudirse el polvo es un acto de autodefensa para el alma. Piensa en la ansiedad que te asfixia, a menudo alimentada por el incesante intento de complacer a quienes nunca están satisfechos, de justificarte ante quienes ya te han condenado. Esta necesidad de aprobación es el polvo que necesitas sacudirte. El reino de Dios está cerca y reside en tu capacidad de liberarte de las opiniones ajenas, de establecer límites sanos y de andar con ligereza, incluso en soledad. El mandato es un llamado a reconocer la dignidad de tu misión. El Cordero enviado por Jesús no se arrastra, mendigando amor y reconocimiento. Proclama la paz, y si la paz es rechazada, se retira con dignidad. Tú, que has enfrentado el dolor con valentía o la enfermedad con terquedad, no permitas que el rechazo de un familiar o la incomprensión de un amigo anulen el valor de tu esfuerzo. Y el mensaje final, incluso en el rechazo, es el más contundente. Sin embargo, sepan esto: el reino de Dios está cerca. Es decir, su aparente fracaso no es el fracaso de Dios. Su dolor no invalida la promesa. La cercanía del reino es una verdad innegociable, independientemente de si han sido bien o mal recibidos. La certeza de la presencia de Dios es lo que lo sostiene, sacudiéndose el polvo y continuando con la frente en alto. Por lo tanto, hermano, hermana, la invitación de hoy es a la libertad radical. Deja de aferrarte a lo que te duele, libérate del polvo de la culpa, el resentimiento y los «y sí» y que te atan al pasado. Sacúdetelo y sigue adelante,
Tu salud, tu paz y tu futuro no pueden depender de la indisponibilidad de quienes no aceptaron la paz que les ofreciste. El reino está cerca y espera al trabajador que camina con la ligereza de quienes confían en que lo esencial no se perderá. Queridos, hemos llegado al final de esta reflexión, uniendo los puntos de nuestro camino. Hemos visto la llamada, la abnegación, la valiente fragilidad del Cordero, la primacía de la paz y la libertad de sacudirse el polvo del rechazo. El Evangelio de hoy es un manual de vida, una brújula para el alma que navega por el turbulento mar de dificultades, ya sean la ansiedad que oprime el pecho, la enfermedad que atemoriza o la herida familiar que parece no sanar nunca. La gran síntesis de la misión y la sanación reside en el equilibrio. Jesús nos envía con la dignidad de un trabajador que merece su salario, pero con la humildad de un cordero que no lleva nada. Nos enseña que nuestra fuerza no reside en lo que acumulamos, ya sea poder, dolor o control, sino en lo que somos capaces de entregar y confiar. Observa tu vida ahora mismo. Tu dolor no es un castigo, es tu cosecha, el vasto campo donde el reino de Dios necesita ser proclamado. La motivación definitiva para ti, que te sientes agotado por la lucha, proviene de la certeza de que el reino está cerca, a tiro de piedra, en medio de tu vida, no al final. Si te han traicionado, el reino se manifiesta en tu capacidad de reconstruir la confianza, aunque sea lentamente. Si estás de duelo, el reino está en el consuelo que encuentras en la fe y en el recuerdo de un amor que nunca se desvanece. Si tu salud flaquea, el reino está en tu determinación para luchar, en tu capacidad de agradecer el presente sin desesperar por el mañana. Lo que Jesús nos pide es una revolución silenciosa, que transformemos nuestro hogar, nuestro corazón, en el lugar principal de nuestra misión. Sana tu miedo, perdónate por tus faltas y declara la paz interior antes de intentar sanar el mundo. Tu persistencia en amar, incluso cuando el amor parezca ser correspondido con indiferencia, es el mejor sermón que puedes dar. Tu sonrisa en medio de la dificultad es prueba de que la esperanza es real. No cedan a la tentación de ir de casa en casa buscando escapes y soluciones rápidas. Permanezcan en su verdad, afronten su realidad con la ligereza de quien sabe que su mayor riqueza es la fe. El salario de un trabajador es la paz que llena el vacío del dolor. Y esta paz, hijos míos, es intransferible e invaluable. Es la prueba viviente de que su resiliencia y perseverancia provienen de una fuente divina. Recuerda que, como los 72, fuiste enviado a preparar el camino, a ser faros de esperanza en la oscuridad. El mundo necesita tu historia de superación, tu voz que no se calla ante la adversidad. Tu vida, con todas sus cicatrices, es el Evangelio que se vive hoy. Concluyo esta reflexión, hijos míos, pidiendo a Dios que la paz que regresa a ustedes cuando se encuentran con un corazón cerrado sea su fuerza inagotable. Que la valentía del Cordero los inspire a enfrentar a los lobos de la ansiedad, la enfermedad y el resentimiento. Que permanezcan firmes, sabiendo que su misión es proclamar el amor. Si este mensaje te conmovió y reavivó tu esperanza, no la dejes morir aquí. Compártelo con quienes lo necesitan. Dale a me gusta para que llegue a más personas y escribe en los comentarios qué herida Dios comenzó a sanar en ti hoy. Suscríbete al canal para que sigamos construyendo juntos este camino de fe y superación. Que la bendición de Dios siempre te acompañe.